12:18 del mediodía concretamente, y ahora sí que tenemos pues nuestro espacio preparado pues para comenzar a hablar de psicología, y para ello, como cada día, tenemos con nosotros a Isabel Fernández, que es psicóloga y a la que saludamos. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, David. Bueno, Isabel, una vez que hemos solucionado esos pequeños problemas que hemos tenido, vamos a entrar ya de lleno, si te parece, en el programa de hoy. Isabel, ¿me escuchas? Sí, buenos días. Vale, pues bien, decíamos que vamos a entrar ya de lleno en este programa, y como hoy vamos a continuar con este espacio de salud, y nos toca hablar de un tema que la Organización Mundial de la Salud define desde hace años como un grave problema de salud pública, tanto en España como en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de las cifras, continúa siendo un tema tabú. Hoy nos toca poner sobre la mesa la conducta suicida y las autolesiones, y cómo de manera importante todos y cada uno de nosotros podemos prevenir fallecimientos por esta causa. ¿Por qué es tan importante que hablemos de suicidio? Bueno, pues el tema de hoy, como tú bien has dicho, es un tema tabú en nuestro país. No se habla de suicidio nunca, pero que nadie cambie la radio, porque lejos de lo que se puede pensar, de que no hay que tocar este tema, más bien hoy vamos a dar información de por qué sí que hay que hablar de suicidio y de por qué hacerlo puede salvar vidas. Por empezar dando algunos datos, se ha registrado que en el 85% de la población española, es decir, el 85% de todos nosotros, pues conocemos o vamos a conocer a alguien a lo largo de nuestra vida que se haya suicidado, de forma más o menos cercana. En España, aproximadamente cada 2 horas, se sabe que se suicida una persona, que son unas 10 al día, y se sabe que son más de 3.500 las personas que fallecen por suicidio al año, bastante más que en accidentes de tráfico y por violencia de género. Por lo que creo que si tanto en tráfico como en violencia de género existen planes de prevención a nivel nacional, pues también deberíamos pensar en tener uno en el caso de la salud mental. Y bueno, la gente que nos estará escuchando pensará, hablando de suicidio, ¿no estás fomentando que la gente lo haga y estás creando un efecto contagio? Pues bueno, la respuesta es que no, porque es un mito esa creencia asociada al suicidio que hoy vamos a desmontar y que vais a entender perfectamente por qué es bueno hablar de este tema, del suicidio. Mirad, una cosa básica de la que debemos partir cuando hablamos de suicidio es que nadie, ninguna persona que se suicida, realmente quiere morirse. El ser humano tiende a la supervivencia y siempre quiere vivir, y habitualmente cuando una persona se intenta suicidar, lo que quiere siempre es salir o escapar de un sufrimiento muy intenso y muy insoportable para el que la persona no encuentra otra alternativa. Es decir, estoy sufriendo, percibo que es insoportable y que siempre será así, y como no encuentro solución a mi sufrimiento, la única forma que veo para terminar con él es quitarme la vida. Digamos que la persona experimenta en ese momento una tensión terrible. Por lo tanto, hablar de suicidio no va a ser la causa de ningún suicidio, sino más bien al contrario. Cuando nosotros abordamos el suicidio con una persona que quiere hacerlo, estamos fomentando su expresión verbal, su expresión emocional, y estamos ayudando a que pueda expresar lo que le ocurre. Entonces, fijaos que simplemente con escuchar ya estamos, digamos, dejando que salga esa tensión que puede llevar a la persona a quitarse la vida. Entonces, hablar de suicidio puede hacer que la persona se tome un tiempo y hacer tiempo para que pase esa tensión, y podemos pues llegar a evitar un fallecimiento. ¿Y qué mitos es bueno desmontar para aumentar el conocimiento sobre suicidio en la población y que podamos prevenirlo? Bueno, pues uno de los mitos más importantes era el anterior, que hablar de suicidio no da ideas de suicidio como la gente podía pensar. Luego, otra cosa que es bueno distinguir es entre los pensamientos suicidas, la planificación suicida, el intento de suicidio y las conductas autolesivas. Los pensamientos suicidas es simplemente cuando nos pasa por la cabeza el pensamiento de quitarnos la vida. Aquí es muy importante dar información de que los pensamientos suicidas son muy comunes entre la población sana, es decir, sin trastorno mental, y no porque alguna vez nos venga un pensamiento suicida significa que lo vayamos a hacer. Esto lo digo porque en consulta los psicólogos tenemos un protocolo obligatorio que nos obliga a preguntar por pensamientos suicidas, sobre todo en los casos de estrés, si hay algún síntoma de depresión y ansiedad, aunque no llegue a haber un diagnóstico de trastorno. Y es habitual que la gente tenga estos pensamientos suicidas. Pero claro, se asustan y se piensan que por tenerlos un día pueden perder el control y hacerlo. Y aquí hay que tranquilizar, porque los pensamientos son solo pensamientos.
Normalmente el suicidio es premeditado y no suele darse por un impulso así de que yo coja y me vaya a suicidar. Yo esto de los pensamientos suicidas lo relaciono a un ejemplo para que me entendáis. Si entre los oyentes hay mamás y papás de bebés o gente que recuerde cuando sus hijos eran bebés, seguro que cuando vuestro bebé pasaba noches y días enteros mal o llorando y estabais desbordados de cansancio y de nervios, pues seguro que en algún momento os vino como un pensamiento en milisegundos de ¿y si yo le hiciera daño a mi hijo? Que es un pensamiento por el que nos sentimos muy mal, porque claro, ¿cómo le vas a hacer daño a tu hijo? Pero hay que decir que es un pensamiento normal, que es un pensamiento muy humano, porque es algo que pensamos cuando tenemos un sufrimiento muy intenso. Pues con los pensamientos suicidas ocurre algo parecido, pero que lo vivamos con tanto malestar y aprensión no significa que lo vayamos a hacer, a perder el control. Donde ya sí que hay que dar parte a psiquiatría y a emergencias es si la persona tiene lo que se llama una planificación suicida, que es cuando ha planificado cuándo, dónde y cómo se va a suicidar. Bueno, por otro lado está otro mito, que es el mito de llamar la atención, que todos habréis escuchado, esto de que el que avisa de que se va a suicidar, pues en realidad no lo va a hacer porque está llamando la atención. Esto es un mito y además hay que decir que es muy peligroso, porque aunque la persona no esté realmente pensando en morir, tenemos que tener en cuenta que si nos pide rescate o nos pide ayuda es porque un sufrimiento intenso sí que hay. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros, no, que no lo vaya a intentar y que se le vaya a ir la mano? Así que aquí, aunque sea para llamar la atención, hay siempre que pedir ayuda, porque hay riesgo y porque el suicidio no solo va a tener una causa, sino que suele influir un conjunto de variables que están ahí, así que ante la duda es mejor asegurar. Bueno, lo que debéis hacer en estos casos es llamar al 112 y avisar porque se considera una emergencia. De hecho, yo en la privada tengo por protocolo también que llamar y que supervisar a la persona hasta que viene esa ambulancia. Y tened en cuenta que no hay necesidad de trastorno mental y que eso también es otro mito, porque no podemos llegar a predecir un suicidio en función de la gravedad de los síntomas que veamos en la persona. Pero también puede existir el mito de que los demás estarán mejor sin mí. Sí, es un pensamiento que suele pensar la persona que tiene esos pensamientos suicidas, pero una de las repercusiones más nefastas del suicidio queda en los supervivientes, que son las personas que quedan en el entorno de la persona que fallece. Realmente es muy complicado poner palabras a las repercusiones psicológicas que te deja el que se suicide a alguien querido, porque es un fenómeno muy complejo y largo para explicar. Pero solo decir que es un duelo muy complicado de hacer y yo los testimonios de supervivientes que he escuchado te dicen que es un duelo que siempre está ahí. Bueno, has mencionado antes las conductas autolesivas. ¿Qué son exactamente? Bueno, las conductas autolesivas en los últimos años se han puesto en el punto de mira porque se ha registrado que en adolescentes entre el 13 y el 45% de ellos se han autolesionado alguna vez en su vida. En el caso de adultos jóvenes, de menores de 25, hasta el 35%. Las autolesiones son cuando la persona se infringe un daño, que suele ser común cortarse y hacerse estas cicatrices en brazos y en muslos que se llaman tallado corporal, y también las quemaduras, morderse, arrancarse pelo, etcétera. La finalidad de esto no es quitarse la vida, sino que también es escapar del dolor emocional, de ese vacío, el aburrimiento, el autodesprecio y estos estados emocionales. Bueno, os explico el funcionamiento de base, sobre todo a los padres de adolescentes, para que lo sepáis. A nivel cerebral, los centros del dolor físico, los que se activan cuando nos hacemos un daño en el cuerpo, son los mismos que los del dolor emocional. Entonces, digamos que la persona cuando emocionalmente está muy mal y se corta, pues en ese momento digamos que el dolor físico ensombrece o tapa el dolor emocional durante un momento. Y eso refuerza que el adolescente, la próxima vez que emocionalmente esté al límite, se haga otra vez los cortes porque le sirven de alivio psicológico. Por eso hay que tener en cuenta que no es este tema una moda adolescente, sino que hay que pedir ayuda cuando un menor hace esto, porque también puede ser un intento de pedir ayuda a gritos. Se ha visto que los menores que se autolesionan suelen tener una dificultad para regularse emocionalmente, en el control de impulsos, para comunicarse, una baja autoestima y una elevada tendencia a la autocrítica. Y es más frecuente en chicas que en los chicos. Y si hablar de suicidio, que como has comentado antes, puede salvar vidas, ¿por qué entonces sigue habiendo tanto tabú en torno a este tema?
Bueno, aquí en España es que tenemos una historia aún reciente que escondía este tipo de fallecimientos. Hasta el año 1983, que son poco más de 30-35 años, aún la Iglesia dictaba que las personas que se suicidaban o no se les podía hacer un rito religioso o darles sepultura en un cementerio religioso. Esto viene de la dictadura y de la influencia de ciertas partes antiguas de la Iglesia. Y entonces, claro, cuando ocurría, las familias lo vivían como algo vergonzoso. Además, las personas que lo intentaban ya no podían ni bautizarse, ni ser padrinos de boda, etcétera. Y a día de hoy, todavía en las facultades de periodismo e incluso en las de psicología, no se forma a los estudiantes y a los comunicadores sobre cómo hablar por miedo a que no se haga bien y se genere ese efecto contagio, y también porque al ser tabú pues no se atreven, cuando en realidad es bueno que comencemos a hablar de ello, porque ya se sabe que puede salvar vidas. Entonces, ¿de qué forma sería bueno que los medios de comunicación abordasen ese tema igual que abordan otros, como por ejemplo la violencia de género o los accidentes de tráfico? Pues si se aborda de forma muy cuidadosa, no va a generar efecto contagio, que es lo que se llama el efecto Werther. Evidentemente sería beneficioso que transmitieran los recursos de salud mental que hay disponibles para que la persona que esté en esta situación pues sepa cómo pedir ayuda, que acudan a su centro de salud, que hablen con su médico de cabecera, que llamen al 112 y a los recursos de salud mental que son confidenciales. No es adecuado que los medios den información acerca de los métodos de forma explícita, ni tampoco que asocien el suicidio necesariamente a tener problemas de salud mental, porque realmente no tiene por qué ir de la mano. Y sobre todo que ayuden a desmontar mitos y que subrayen las alternativas al suicidio, que muestren los testimonios de personas que finalmente no lo hicieron y cómo pidieron ayuda y cómo salieron de ahí, para que la gente y la población vea que aunque a veces nos pensemos que el sufrimiento va a ser para siempre, pues que la gente vea que siempre puede haber una salida. Podríamos estarnos mucho tiempo hablando de todo esto, Isabel, pero sabemos que aparte está del tiempo en la radio, que es limitado, que también pues entiende mucho trabajo. Pero sobre este tema o cualquier otro, ¿dónde podemos localizarte? Bueno, pues como siempre podéis localizarme en la consulta de psicología de Policlínicas Cedejín, y también tenéis disponible las redes sociales de Isabel Psicología para preguntar todas las dudas que os surjan de este o de cualquier otro tema. Isabel Fernández, psicóloga, gracias por estar con nosotros un martes más, y el martes que viene tenemos otra cita aquí en la 107. Otra cita la semana que viene. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Más FM.